Hola, sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos. Pues estoy transmitiendo aquí desde Guadalajara, de la ciudad de Tlajomulco, Jalisco. Estoy de visita acá y el día de hoy vamos a hacer esta transmisión desde acá. Gracias por acompañarnos y vamos a hacer la entrada del tema del día de hoy, que ya estamos de alguna forma terminando el concepto de autoconocimiento. Y vamos a empezar ya con este concepto que tiene que ver con la vida con propósito, una vida con propósito. Eh, Aquí vamos a hacer básicamente como una mitad de lo que es este curso de las lecciones de espiritualidad. Y aquí hay una reflexión bien interesante. Dice, a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto. Y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Es una frase que trata de enfatizar la importancia de nuestro despertar. Quizás hemos vivido una vida a lo largo del tiempo, de nuestra edad, de nuestra existencia en años, de una forma, pero algunas veces suceden algunos detalles que hacen que nuestra vida pueda transformarse y pueda cambiar, obviamente para bien. Y una de estas despertares nos lo da cuando descubrimos un propósito mayor al que hemos quizás llevado de manera inconsciente en nuestras vidas. Y esto es la intención el día de hoy, como tratar de despertar ese elemento que nos está faltando para encontrar un sentido mayor a nuestras vidas y darle un propósito ya más definido, más específico, más claro. Entonces el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrada, una introducción a través de una oración. Nos sintonizamos con nuestro poder interior, aquietamos nuestra mente, nuestras emociones y agradecemos infinitamente la oportunidad de estar aquí reunidos, de reflexionar un poco más acerca de las verdades de esta vida y de la vida en sí. Y pedimos la orientación, la guía, la iluminación para que podamos despertar a esa vida en la cual tengamos un propósito, un sentido. Nos levantemos cada mañana con una alegría, con una esperanza, con un deseo de renovarnos, de crecer, de alegrarnos y alegrar, de ser felices y hacer felices a aquellos que nos rodean. Que quizás podemos pasar y hemos pasado muchos años sin vivir en absoluto o viviendo de una manera quizás no la mejor. Y que tenemos la oportunidad de un despertar mayor a través del encuentro con nuestro ser interno, con nuestro más sagrado yo soy. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, entonces bienvenidas, bienvenidos. Vamos entonces propiamente a pasar a estas reflexiones, que más que otra cosa es como recrear un poco y tratar de centrar en ideas clave esa intención de despertar. La mente creativa, se dice que todo es mente y hemos comentado que todo es mente, pero quizás nos ha faltado comprender un poco más acerca de la energía creativa y la relación con la mente creativa. La mente es la que le da forma a la energía y obviamente la energía, que puede estar simbolizada con la luz, con un foco. La energía es propiamente la naturaleza de Dios y ella nos permite, nos da la oportunidad de nosotros ser, digamos, entidades o creativos vivos. O sea, digamos que somos conciencias vivas que pueden usar la energía y darle algún uso, alguna finalidad constructiva. La palabra creativa es crear. Pero obviamente la energía, quien la crea de alguna forma esa inteligencia que llamamos Dios. Y nosotros somos, digámoslo así, intérpretes de esa energía en todo momento. Somos creativos. Entonces, técnicamente somos conciencias creativas que tenemos una mente que nos permite darle un sentido creativo, darle un sentido
recrear propiamente la energía, ¿no? Recrear la energía de Dios. Entonces tenemos en la mente diferentes ideas, diferentes conceptos que nosotros usamos como moldes para darle forma a esa energía. Yo trato de transmitir un poco este sentido de que tenemos que reflexionar acerca de lo divino que somos. Es decir, dicen, vosotros sois dioses, pero ¿qué significa ser dioses? Sino ser intérpretes de la energía de Dios. Y esa energía tiene una naturaleza interna, natural, creativa. Es decir, va a reproducirse, va a darse, va a permitirse que se le dé forma, una forma bella, armoniosa, amorosa, gentil. Ese es el propósito y nosotros por eso somos dioses, porque tenemos, como aquí ven, herramientas que nos permiten manipular la energía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues obviamente a través de la mente, porque la mente es creativa por naturaleza, porque utiliza esa energía creativa del universo, del cosmos, que es Dios, por decirlo así. Entonces tenemos herramientas que propiamente es la mente y podemos darle forma, podemos recrear esa energía. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en el misterio de nuestra existencia, podemos quizás no identificarnos con el personaje masculino, femenino, con la forma humana, pero si nos pudiéramos ver, nos veríamos como esferas con energía, pero a la vez que extraen la energía del cosmos y que le dan una forma, le dan una interpretación a esa energía. Y eso lo hacemos con el pensamiento, porque el pensamiento es la mente, es la que crea, pero esa chispa es la inteligencia que tiene esa naturaleza divina creadora, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso sería como lo más trascendente de nuestra existencia, que estamos jugando a ser creadores en esta vida de nosotros mismos y de lo que querramos manifestar en la realidad temporal de acá, a través del pensamiento. Y obviamente como derivado del pensamiento, de la mente, están las emociones, los pensamientos como tal, las palabras y las acciones en general. Entonces, eso sería como ese recordatorio. Y bueno, alguien preguntaba que lo que es ser perfecto y ser bueno, y me encontré esta frase que me pareció muy explícita. Dice, un buen hombre no es un hombre perfecto. Un buen hombre es aquel que es honesto, que es fiel y que responde sin dudar a la voz de Dios en su vida. Es San John Fisher. Y este texto más o menos como que nos da el camino en cualquier circunstancia, en cualquier decisión, en cualquier, digámoslo así, escogencia que podamos manifestar o elección de cómo canalizar la creatividad, cómo canalizar la vida misma, porque la vida es lo mismo que la creatividad de alguna forma. Entonces dice, un buen hombre, y recuerden que el maestro nos decía que aprendamos a ser buenos, un buen hombre no es un hombre perfecto. No es necesario ser perfecto para ser bueno. Dice, un buen hombre es aquel que es honesto. Y quizás la palabra más importante en este sentido es que aprende a ser honesto. Y la palabra honesto es que es verdadero. Aprende a ser verdadero, a referirse con la verdad, a trabajar con la verdad y a tener como fundamento el ser claro, el ser honesto, el ser auténtico con la verdad, ser honesto consigo mismo y con su naturaleza creativa. Aprende es aquel que es fiel, o sea, que trata de ser fidedigno, o sea, eh, ser congruente con su modelo y que responde sin dudar a la voz de Dios en su vida. Y aquí la pregunta es que responde, es que aquel que corresponde a esa invitación de Dios. Y recordando que Dios es la fuente de la energía creativa. Es decir, que si cumplimos nuestra propia naturaleza de manifestar la creatividad, que solamente se puede manifestar en positivo, podemos decir que estamos siendo honestos, estamos siendo fieles y que de alguna forma estamos respondiendo o correspondiendo a esa invitación
de ser perfectos en el bien, por decirlo así, en crear en positivo como yo lo soy. Es lo que más o menos es lo que es la reflexión que aquí nos dan. Entonces, quizás más que una instrucción es como un recordatorio, una recordación, una interpretación de lo que somos. Si nos podemos ver como esas chispas o esas esferas luminosas que irradiaríamos la energía creativa, la energía del Padre, en cualidades positivas. Y de alguna forma le damos una interpretación, le damos una reinterpretación a la energía primitiva de Dios, por decirlo así. Y esto lo podemos imaginar como aquella persona que es un pintor y que tiene a su disposición una brocha. La brocha viene a ser la mente y tiene diferentes tonos de color, aunque las pinturas son de la misma naturaleza. Las pinturas tienen una misma naturaleza porque lo único que difiere es la vibración. El color es vibración. Entonces nosotros somos como esa brocha que toca la energía creativa y que con esa energía creativa, en un lienzo, que podría ser el tiempo que tenemos en una encarnación o el espacio, tiempo y espacio, en un lienzo, en un cuadro blanco, empezamos a utilizar los colores, que es la energía creativa. Y aquí se puede explicar con este símil perfectamente la simbología de lo que es Dios. Es la fuente, pero a la vez es la energía creativa del cosmos, del universo manifestada como luz, como energía, como cualidades con diferente tonalidad, con diferente color. El amor, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la justeza, el equilibrio, la paz, etcétera. Pero el ser humano que tiene esta brocha, que tiene este recurso, esta herramienta que es la mente, puede utilizar de aquí y de acullá y empezar a plasmar en su lienzo, que es su vida, que es su récord de etérico, su récord de grabación, todas las creaciones que pueda ejecutar. Y si ustedes se dan cuenta, la ejecución se da única y exclusivamente en la mente. Es decir, en la mente se plasma, la misma mente crea la realidad, obviamente afuera, pero es una interpretación de lo que está aconteciendo adentro. Entonces, para fines prácticos, como en el caso de la película Matrix, donde todo trabajaba, todo se movía en la mente del personaje, lo mismo sucede con nosotros. Porque quizás para aquellos que han tenido experiencias de misticismo, de meditación profunda, o de alguna hipnosis, una terapia de hipnosis profunda, llega un momento, inclusive cuando tiene una recordación o recordatorio o recuerdo de vidas anteriores, que no distingue uno quién es uno o en qué momento está uno o qué personaje tiene uno trabajando. Entonces no hay, por decirlo así, la única referencia está en lo que está en ese momento la mente concibiendo y manifestando o reproduciendo en un momento dado. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen regresiones a vidas pasadas o a la niñez, están tan imbuidos en esa realidad su mente que esa es su realidad, no es el adulto de 40, 50 años. Entonces todo opera aquí. De hecho, todos los seres espirituales, dioses, guías, etcétera, operan en esto, que es una forma simbólica, que podríamos decir que es nuestra mente o es nuestro lienzo donde la realidad se plasma. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia de estar aquí y de estar en una realidad con un cuerpo físico? Pues realmente no hay mucha diferencia, simplemente es extrapolar de aquí y plasmarlo en la realidad física porque es la única razón de nuestro ser. Si estamos como humanos encarnados, pues tenemos que trabajar con los recursos del plano humano, el plano terrestre. Si estuviéramos como espíritus, estaríamos no trabajando en el plano físico porque es muy difícil impactar al plano físico, pero estaríamos trabajando en el subconsciente o en el plano de la mente inconsciente, en el plano del plano astral o el umbral o los mundos espirituales de ese nivel. Entonces, ¿de qué depende nuestra realidad? De la mente. Y así como puse aquí el ejemplo, la brocha es la mente y nuestra mano, de alguna forma, que toma la brocha es la voluntad. Y la forma de pintar y lo que podamos recrear con las pinturas de Dios
pues eso requiere inteligencia, requiere arte, requiere habilidad, requiere voluntad para tocar, mover la brocha, pero también requiere arte e inspiración. Y ese arte o esa inspiración que llamamos creatividad, únicamente nos lo da nuestra propia esencia, nuestra alma. La creatividad es una propiedad del espíritu, del alma, y es de su propia naturaleza. O sea, somos creativos, por no decir que somos la creatividad misma, que somos la inspiración misma de Dios. Entonces, todo aquello que se aparte de este modelo es como si usáramos la pintura para generar un color oscuro o ausencia de color, mejor dicho. Entonces, todo aquello que es disonante a la propia naturaleza de Dios va a generarnos sufrimiento. Es como si tuviéramos colores oscuros en nuestro cuadro. Y eso va a generar, por ejemplo, estrés, dolor, sufrimiento, apatía, inercia, desorientación, duda, desconocimiento, ignorancia. Va a generar una personalidad, o sea, un avatar humano bastante limitado, confuso y que no recuerda su naturaleza creativa. Por eso aquí dice, la esperanza jamás se pierde. Los malos tiempos pasarán porque realmente tienen que pasar, porque tenemos que aprender, no hay de otra. Y si no aprendemos, vamos a seguir sufriendo hasta pasar los malos tiempos. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida es un lienzo blanco que colorear. Entonces, independientemente del color que hayamos teñido nuestra personalidad o que le hayamos dado forma a nuestras realidades del plano, de nuestra naturaleza humana, tenemos el poder de recrear el color. Es como si hubiéramos hecho una pintura y tenemos el poder de borrar, por decirlo así, o ponerle thinner para disolver el color y utilizar otros colores para volverle a dar forma. Entonces, esa es la naturaleza nuestra. Y no nos damos cuenta que a través del pensamiento, de las palabras, de las emociones, de las creencias, de las grabaciones que tenemos inconscientes, siempre hemos sido nosotros los artífices de nuestra propia pintura o escultura. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, nuestro grado de capacidad de crear o recrear la belleza de Dios, por ejemplo, como lo hizo un Leonardo da Vinci, o algún escultor de renombre, o algún músico, o algún artista en general, realmente el grado de fineza o de finura que pueda tener nuestra propia persona, nuestra propia creación, porque somos creadores de nosotros mismos, realmente está en nuestro grado de sintonía con el modelo de belleza más excelso que está en nosotros mismos. Y eso lo hacemos a través de la intuición, a través de la sintonía con nuestro ser mayor y la congruencia que tenemos para proyectarlo hacia nosotros mismos. Es decir, requiere voluntad de poder consultar la intuición, la sabiduría, la destreza interna para poderla proyectar afuera. Y eso únicamente se da a través del amor. O sea, el amor que tengamos al Padre sobre todas las cosas, por decirlo así. Y esto se da por amor porque realmente el amor es la vibración más alta que permite empatar con el ser amado, con el objeto de nuestro amor. Por eso se dice ama a Dios sobre todas las cosas. Es decir, amándolo significa buscar ser uno con Él. Ese es el sentido de todo esto. Entonces, esta es una charla que va más con la parte, digamos, de usar parábolas, usar metáforas, usar símil, que nos permita entender esto, o sea, comparaciones, para ya no caer en tanto intelecto, porque muchas veces el intelecto nos daña mucho, nos limita. Entonces, muy interesante esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre en un pintor de renombre? No es realmente la pintura o el detalle de la pintura o la geometría o las formas de la pintura. Eh, de hecho, la clave está en precisamente la inspiración creativa. O sea, no es lo mismo copiar un cuadro, por muy bello que sea, al hecho de yo mismo hacer el uso de los colores con mi propia espontaneidad, mi propia creatividad. No hay una obra mejor que otra, porque realmente cada uno crea su propia obra y eso es lo que puede uno crear.
pero siempre es posible utilizar esa energía para dar más belleza al cuadro, para dar más esplendor, para que los colores sean más luminosos. Y ese es el objetivo de nuestra encarnación aquí, ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un pintor normalmente es raro que un pintor cree una obra para mantenerla encerrada y poderla presenciar él mismo en el silencio de su cuarto. O sea, una obra normalmente, sea una escultura, una pintura o cualquier obra de arte, se exhibe para que eleve el ánimo de los otros, no tanto para ganar millones. O sea, una obra que es inspirada de arriba, sea música, una obra musical, sea un poema, sea una novela, sea lo que sea, un cuadro, un arte, una escultura, realmente está hecha para inspirar lo divino en los demás. Si algo nos ha faltado a los seres que somos muy mentales, es precisamente aprender a desarrollar la creatividad a través de la inspiración que tienen los artistas. Y los artistas utilizan la intuición sin darse cuenta. Entonces, ese sería como, por decirlo así, el camino. Y, por ejemplo, un cuadro maravilloso, por ejemplo, es obviamente la vida del Maestro Jesús, donde él utilizó todos los colores y le dio como esplendor a su propia creación, que es el mismo. Y él marcó el camino de cómo utilizar la pintura y los lienzos para hacer solo creatividad a imagen y semejanza de Dios y poder sintonizarnos mayormente con él. Entonces, nuestro trabajo realmente en la vida es aprender a sintonizar, aprender a conectar internamente con esa capacidad inspirativa o inspiradora y con esa capacidad creativa que ya tenemos todos nosotros. Entonces, aquí vamos a encontrarnos que quizás, y bueno, aquí lo puse quizás como un problema, que no necesariamente es un problema, pero bueno, cuando caemos en un extremo del uso del intelecto, se convierte en un problema. Cuando abusamos y desequilibramos la inspiración creativa, digámoslo así, eh, vamos a caer en el extremo de que la mente, digámoslo así, conforma la parte lógica, racional, la parte hasta cierto punto creativa, pero que se queda dentro de lo que es la mente o el cerebro, por decirlo así. Y esto es un riesgo para todos los que nos gusta el intelecto y leer y aprender, porque el aprender no significa intelectualizar. Esto ya lo hemos comentado, pero fíjense aquí son claves que nos recuerdan. ¿El intelecto qué es? Intelecto significa comprensión, que es bueno, razonamiento, que es muy bueno, y reflexión. Tiene la capacidad de elaborar manifestaciones mentales. Es decir, su manifestación es puramente mental, del mundo real. Es decir, entendiendo el mundo real, establece creaciones o conceptos, manifestaciones mentales y las relaciona entre sí y puede relacionarlas entre sí. Es lo que hace el intelecto. El intelecto toma referencias del plano material, las trata de comprender, de razonar, de reflexionar y establece creencias y correlaciones, es decir, manifestaciones mentales del mundo real, del mundo físico, y las relaciona entre sí en el mundo de la mente, nada más. Entonces se queda en ese punto, en ese plano. Y bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre inteligencia e intelecto? Muy interesante. Imagínense, por ejemplo, hablábamos de que es necesario tener inteligencia, pero también inspiración. O sea, la inteligencia es el uso de los recursos, de los colores para crear, por ejemplo, una casita en una montaña, con árboles, pasto, etcétera. Se requiere inteligencia para hacer ese bosquejo y ese boceto y luego rellenar con colores y darle las tonalidades. Pero se requiere voluntad, se requiere inteligencia y se requiere amor que inspira. Tanto amor a la obra, tanto amor para aquellas personas que va dirigida esa obra, aún para uno mismo. Entonces la inteligencia es como tal, es la facultad de aprender, de comprender
y abstraer conceptos, o sea, traerlos de la realidad para luego aplicarlos en la resolución de problemas. Por ejemplo, este es el uso de la inteligencia, pero estamos haciendo una relación entre la mente y la parte física. Y el intelecto solamente la facultad del ser humano de usar la razón, la reflexión, el razonamiento, la comprensión para aprender y conocer. Es decir, para tener una concepción en la mente, pero no para usarlo, para tener inteligencia, para tener capacidad de resolver y de crear como tal. Nos quedamos en la mente. Entonces, muchos de nosotros caemos en el error de intelectualizar el conocimiento o las enseñanzas espirituales y no las bajamos a la forma. Nos cuesta muchísimo bajarlo a la forma y por los hábitos que de alguna forma hemos creado, nos mantienen en un solo carril y no nos permiten ser creativos, no nos permiten hacer estas pinturas maravillosas que el Padre espera que podamos hacer, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, cuando uno hace una obra maravillosa, pues realmente cuando está inspirada por cualidades del mismo Dios uno, el amor, la paciencia, la generosidad, la bondad, la belleza, la alegría, la cooperación, la paciencia, eh, la integración con los demás, el respeto, etc. Es maravilloso esta capacidad que tenemos. Entonces también algo muy interesante es tratar de entender que el lienzo que tenemos es el tiempo que tenemos en este plano. Entonces, si hemos usado, malgastado lo que sea el lienzo, o no lo hemos pintado, o nos hemos quedado como que tenemos la pintura y se nos está secando por no usarla, tenemos la brocha, pero no nos inspiramos para crear obras de bien, pues realmente estamos desaprovechando estos recursos. El problema es que cuando desaprovechamos, luego se nos quitan o se nos restringe en su uso. Y algo que puede ser doloroso para un pintor es que no tenga los recursos para crear sus obras. Me recuerdo, por ejemplo, Paganini, que estuvo encerrado varios años, no tenía más que un viejo violín, creo que tenía 3 cuerdas, o no sé cuántas, tenía pocas cuerdas, y él creó música y aprendió a tocar con pocas cuerdas su violín, y cuando salió después de muchos años era un hombre virtuoso porque aprendió a hacer buen uso de su creatividad y la inspiración que le daba el corazón, el amor. Entonces, esta sería como propiamente la instrucción. Realmente tengo que usar palabras para poder transmitir esto, pero es tan importante y tan valioso. Ojalá puedan tomarlo como una reflexión inspiradora o que pueda inspirar, que pueda motivar. Entonces, déjenme ver si paso a otro punto. Entonces, aquí la inspiración y el deseo de ser mejor, más creativos o ser creativos, porque de alguna forma lo somos en un grado, pero cuando nosotros nos estancamos con el intelecto, la vida se estanca y nuestra capacidad creativa de crear belleza se para y eso genera síntomas. Por ejemplo, entramos en pasividad, entramos en estancamiento, en desorientación, tratamos de encontrar respuestas a través del intelecto y el intelecto no nos la da, es decir, el intelecto nos responde de manera automática, pero algo no nos inspira porque el intelecto no puede inspirar, el intelecto no puede motivar la creatividad. El intelecto es como un archivo con datos informáticos, datos matemáticos, que para el alma no le sirven de nada. Entonces llega un momento que por la misma necesidad, digo, podemos pasar esta vida y las siguientes en esta misma vibración de apatía creativa, es decir, un pintor apático o un escultor que no quiere esculpir obras o alguien que no quiere hacer creativa su vida, pues va a caer en esa inercia y en esa limitación. Entonces, va a llegar un momento que tiene uno que decidir lo de siempre, que ya sabe el resultado, o buscar algo nuevo, algo más creativo. Y la opción de hacer algo nuevo se da de dos formas. Una, cuando nosotros conscientemente nos autodiagnosticamos, es decir, nos damos cuenta de que requerimos elementos que no son los que siempre hemos tenido. Es decir, puedo tener un trabajo, una familia, negocios,
pero llega un momento que el alma está lánguida, el alma está hambrienta y sedienta de sentido. Y el sentido y la inspiración, la creatividad nos la da el arte, nos la da el amor, nos la da la cordialidad, la convivencia con los demás. El ser creativo para los demás, ese es el objetivo, porque la obra realmente no es para nosotros. Nosotros creamos nuestra obra para aportarla al mundo, ¿no? Entonces ahí cuando buscamos algo nuevo, nos inspiramos, hacemos ejercicio, entramos a un curso de pintura, de música, empezamos a interactuar con personas más necesitadas que nosotros, a encontrarle un sentido más profundo a nuestra vida. Entonces, esta es la parte en la cual dice, quiero hacer un cambio en mi vida y por dónde comienzo. Si nos atenemos al intelecto, estamos, como dicen los niños, estamos como los peces fritos, porque el intelecto no va a poder respondernos a una aspiración del alma. Eso debe de quedar muy claro. Entonces, para eso están elementos o recursos o canales espirituales, canales de creatividad, canales de inspiración divina. El detalle es que si esos canales entran en nuestro razonamiento intelectual, normalmente se quedan allí porque no se activan en la vida. Es difícil hacer un cambio de hábito cuando no entendemos en qué punto estamos. Entonces, muy importante, sin tener claro tu propósito de vida, es casi imposible tomar buenas decisiones sobre tu futuro o sobre lo que sería la culminación de tu pintura, por decirlo así, porque obviamente el pasado no lo puedes cambiar por más que quieras. Pero si no estás despierto, si no tienes esa autoconciencia, esa claridad, si no puedes diagnosticarte a ti mismo qué tal grado de creatividad y de inspiración y de acción a la hora de estar pintando tu obra, no sabes en qué punto estás, entonces difícilmente puedes tomar decisiones acertadas. Y hay que recordar que acertar al blanco, por ejemplo, es realmente acertar al espíritu. Es decir, reconocernos como espíritus y acertar que el espíritu es por naturaleza creativo, es constructivo y utiliza la mente o debería utilizarla, la conciencia, para poder crear inspiración, crear creatividad, crear amor, llenar a tu lienzo de amor y ayudar a otros a que puedan crear en positivo amor. Es como si hubiera otros pintores que están creando, digamos, pesadillas en sus lienzos, están creando monstruosidades, están creando dolor, están creando sufrimiento para ellos y para los demás. O sea, cuadros negros, cuadros grises, oscuros, teñidos de sangre o de colores así fuertes. Ellos están de alguna forma necesitados de recibir esa guía, esa orientación, pero para poderlos ayudar hay que quererlos, hay que amarlos. Por eso el maestro recomendaba, ama a tus enemigos como tus hermanos también. O sea, no pongas diferencias o distingos entre unos y otros, porque ellos también son como creadores como tú, tal como tú. Entonces, lo que llaman ese pecado es errar al blanco. El concepto de pecado es errar al blanco. ¿Y pecado qué significa? Es distorsionar la creatividad y es escuchar mal, es decir, lo que es la inspiración, no tenerla, porque no se requiere inspiración para hacer obras monstruosas o desastrosas o generar dolor y sufrimiento. ¿Qué inspiración se puede requerir para crear las guerras? ¿Qué inspiración se puede requerir para crear obras, odio, resentimientos, división entre la familia, entre las personas? O sea, no se requiere la inspiración, porque por ende la inspiración es creativa por naturaleza. Entonces, inclusive, cómo la creatividad puede crear destrucción, odio, resentimiento, guerras, armas nucleares, pobreza, división. No es creatividad, ciertamente. Se usa la mente, pero la mente con el intelecto puede crear esas aberraciones, pero técnicamente no son creativas. Quizás son astutas porque utilizan mecanismos explosivos de destrucción. Entonces, de alguna forma, en cada encarnación, este es el cuadro que nos puede representar. Tenemos un arco, tenemos flechas, tenemos un objetivo, pero muchas veces nos perdemos en qué objetivo, qué blanco, qué diana queremos
digamos, acertar al blanco. Porque puede ser aquí círculos concéntricos, el dinero, el poder, la fama, etcétera. Y queremos y estamos insistiendo en querer dinero, querer poder, etcétera. Pero realmente hay un blanco que es el blanco para todos. Es aprender a ser canales inspirativos, creativos de Dios, canalizar la energía creativa como lo hace el Padre, en la naturaleza, en el cosmos, en la vida de un niño, en todo lo bueno, bello y perfecto que el Padre nos da. Entonces, errar el blanco es lo que llaman pecado y general. Por eso dice, cuando hay pecado hay muerte. O sea, ¿qué significa? La energía no es creativa y regresa a su origen para que pueda tener la oportunidad de transformarse en bien. Y normalmente es el sufrimiento el que lo para. Entonces tenemos varios elementos, por ejemplo, el elemento espiritual como un segmento de cambiar salud y estado físico, lo que es el dinero o capacidad de manejar el recurso, la carrera, los negocios, el aspecto de amistad social, amor, familia, niños, el desarrollo personal, pasatiempo, recreación. Es una forma de que nosotros podamos ver que somos multifacéticos y que bien podríamos poner un ideal para cada aspecto. Pero quizás dentro de todo este punto, el círculo, el centro de este círculo, que estaría como aquí, tendríamos que manejar cuál es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser creativos bajo la inspiración de nuestro ser real, que es lo divino. Eso sería realmente nuestra definición. Y ya en base a eso podemos trabajar con los diferentes modelos o aspectos. Y también interesante que nos tendemos a ir mucho al dinero, no es porque sea malo, pero el dinero es un segmento y es del plano material. Muchas veces se nos olvida nuestra verdadera naturaleza y fíjense los colores que aquí usamos. Son colores que nos recuerdan que todos los aspectos de la vida humana tienen que manifestar, tenemos que aprender a manifestar y a crear en positivo, inspirados y crear, o sea, hacer buen uso de la energía creativa en obras positivas, obras benéficas tanto para nosotros como para los demás, porque ningún color está sobrando. Todos los colores, son las energías creativas del Padre. Aquí podemos imaginar que cada color puede representar una cualidad o un ideal en particular en cada segmento de nuestra vida. Entonces es muy fácil, cada quien puede empezar a revisar estos segmentos y ver hasta qué grado ha teñido de colores oscuros ese segmento. Por ejemplo, en el aspecto amarillo-naranja, social y amigos. ¿Qué tanto tengo amigos? ¿Qué tan fácil me puedo relacionar con los demás? Qué tan buen amigo soy? Porque si quiero amigos, también tengo que preguntarme qué tan buen amigo soy, qué tan candidato de amistad soy, por ejemplo. O bien, por ejemplo, en el terreno del dinero mismo, ¿no? Estoy creando dinero, estoy haciendo uso creativo del dinero para ayudarme y ayudar a los demás, o para simplemente crear una obra, acumular dinero y tenerlo para mí mismo y no soltarlo, no hacerlo fluir para crear obras de bien, fuentes de trabajo, ayudar a otros, crear obras de beneficencia, crear una escuela, servir, ayudar, etcétera. Por ejemplo, en el desarrollo personal, en el 7 azul, claro, podríamos pensar, ¿qué estoy descuidando de mi vida? ¿Cómo puedo desarrollarme personalmente y no nada más intelectualmente? Si es que tengo mucho intelecto. Por ejemplo, en el terreno del caso de la recreación, pasatiempo, puede ser el arte, la pintura, la música, por ejemplo. En el estado de salud y estado físico, ¿qué tanto hago ejercicio? ¿Qué tanto tomo el sol en cada día? ¿Sabían ustedes que las personas que no tomamos sol somos propensas a desarrollar cáncer y a disminuir nuestra vitalidad? Por ejemplo, entonces el sol es un elemento, es Dios Padre, el sol que nos provee energía a través de la piel. Le llaman vitamina D, pero no es lo mismo la vitamina D que tomamos en cápsulas que la que recibimos del sol. También aquí nos recuerda la naturaleza, el estar en contacto. El estado físico requiere estar en contacto con la naturaleza. Entonces son muchos los segmentos que necesitamos revisar y atender y trabajar. Pero el más importante de todos es si estamos cumpliendo nuestra función creativa. Aprender a administrar y a canalizar como dioses, como vosotros sois dioses, la energía creativa para crear belleza, para crear bien para nosotros y para las demás. Entonces, aquí voy a hacer un alto para reflexionar al respecto.
que espero me estén siguiendo en estas cuestiones que pueden ser un poco diferentes a los que estamos acostumbrados. Normalmente manejamos conceptos muy puntuales y el día de hoy es así como un poco más inspirativo, porque vamos a entrar en esa sinergia. Algunos de ustedes quizás ya han hecho los ejercicios de sueños y quizás si lo han hecho, o sea, si aprenden a intuir y a conectarse, van a tener, digámoslo así, respuestas para sus preguntas e inspiración. Yo recientemente lo estoy haciendo y estoy bien contento, estoy muy contento de la creatividad interna está bulliendo, está a punto de explosionar o de salir si nosotros nos sintonizamos con ella. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar o preguntar al respecto o dar un poema, si quiere cantar, es decir, expresar su inspiración o lo que lo mueve para el día de hoy en esta sesión? ¿Qué le inspira? ¿Qué pregunta? ¿Qué comentario? Por favor. Buenas noches. Buenas noches, Iracema. Por favor, díganos. Adelante. Mire, ahora que estaba hablando de lo del que nosotros tenemos, podemos, se puede decir, pintar en el lienzo nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros somos, pensamos y creemos y todo eso, ¿sí? Entonces me vino a la mente pues un fragmento de un sueño que tuve donde una voz me decía, la vida que diariamente se les regala es como una hoja en blanco y solamente es responsabilidad de ustedes lo que van a escribir en ella para la posteridad. Entonces, pues yo lo, pues con lo que usted comentó, yo lo empaté, pues. Entonces, si yo quiero, eh, que en mi futuro o en tener una mejor vida, tener cosas que me eleven, que me hagan mejor persona, pues tengo que empezar ahorita a hacer las cosas bien, a hacer los cambios, a hacer cosas que en un futuro puedan tener unos buenos frutos. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Sí, de hecho es para futuro, pero realmente es como, es una invitación para desarrollar nuestra creatividad, que no se limita únicamente a la vida y a la forma que estamos viviendo ahora. Digo, es muy valioso la vida que tenemos, pero lo más importante es cómo puedo yo desarrollar mi creatividad y a la vez disfrutar de la creatividad que la vida me puede dar. Yo le decía, por ejemplo, no se requiere mucho para empezar a abrir las puertas de la creatividad, de la inspiración y empezar a sintonizar con eso que somos. Somos motores que tenemos energía del Padre como turbinas y que nosotros usamos la energía, la electricidad, para poder crear otras cosas, para poder crear calor, crear luz, crear sonido, crear muchísimas, diversificar la energía creativa de Dios. Si alguien me puede preguntar y decir cuál es la razón y qué es lo que tienes que hacer con tu vida, realmente nadie te lo va a decir. Tenemos un propósito, tenemos un plan. Ese es cierto. Tenemos como una línea, pero realmente la línea, digamos, de todos es aprender a ser creativos y constructivos, aprender a inspirarnos de lo mejor de nosotros, de nuestro verdadero ser y empezar a recrear nuestra realidad empezando por nosotros mismos. Por eso hablábamos de transformar nuestro yo a través del alter ego, que es una manera psicológica de poderlo entender y si no lo entiende no hay problema. Pero yo le sugiero mucho un ejemplo muy directo, que esto sí es importante. Por ejemplo, hemos hablado de los sueños y es importante saber si estamos tomando nota de los sueños y ya tenemos un libro de los sueños que nos llegan o tenemos una hoja o tenemos ya, hemos creado el espacio
para darle la importancia de vida a los sueños como canal de inspiración de nuestro interno. Si no lo estamos haciendo así, significa que no creemos que esto sea importante. Y la verdad no me voy a enojar con nadie si no lo ha hecho. Yo tardé mucho en hacerlo. De hecho, ahorita estoy en otro lado y no traje mi libreta, pero estoy anotando en hojas. ¿Por qué? Porque si creemos esto y le damos la debida importancia, el universo nos devuelve la confirmación. Pero lo mismo dicen en las religiones. Primero hay que creer para poder ver. Y hay personas que primero quieren ver para después creer y después hacer la tarea. Entonces es muy importante el sentido de la honestidad y de la congruencia. Ahora, es tan importante que si ustedes hacen la prueba unas 2, 3, 4 veces, tarde o temprano va a caer la gotita, va a regresar el punto y van a poder tener una confirmación que les va a permitir abrir su conciencia. Muchos de nosotros caemos en la situación de que estamos limitados y que no encontramos salida a los problemas, a las dificultades de la vida, o no encontramos inspiración, nos sentimos como parados en la vida, nos sentimos como que nos falta energía, pasión, vitalidad, pero eso es porque nosotros así lo hemos establecido con el intelecto, porque la vida no está hecha únicamente de intelecto, inclusive ni de mente. ¿Por qué? Porque requiere los valores del espíritu. Por eso dice ser un canal de bendiciones, porque siendo canal de bendiciones, o sea, un canal creativo, nosotros somos bendecidos con esas bendiciones, porque potencializamos nuestra capacidad de generar Dios, de ser Dios, de realizar lo que hace el Padre. Ese sería como el plan. Entonces, yo sí los conmino, los sugiero, que vayan haciendo cambios muy pequeños. Hagan el firme propósito, por ejemplo, de comprarse una libreta y de decir mi libreta de sueños y darle el valor porque ustedes tienen valor. Y así esa libreta guardarla y tenerla, esa carpeta, lo que sea. Y cada vez que tengan un sueño que crean que es inspirado, que es importante recordarlo, lo anotan una vez que despierten. ¿Por qué? Porque esto es un manual que les va a permitir activar, abrir la puerta a la inspiración creativa, a la inspiración divina. Por ejemplo, aquellos que dicen, oigan, hemos hablado de la naturaleza y cómo tan importante es estar en contacto con la naturaleza. Háganse el plan en la semana de irse a su patio o al patio de su fraccionamiento, váyanse descalzos a caminar unos 15, 20 minutos bajo el sol y restregando los pies en el pasto. Háganse el propósito de ir a abrazar un árbol aunque nadie los vea. Por ejemplo, pueden verlos, no importa. Hagan el propósito de 2 veces a la semana ir a presenciar una flor que se está abriendo o un animalito, etcétera. ¿Qué es lo que inspira esto? Es que es un cambio. Si ustedes quieren cambiar los hábitos de la noche a la mañana, no se va a poder. Tenemos que hacer trabajar de manera sutil con la creatividad y la inspiración, pero pequeños pasos. Y eso les va a dar un cambio y una renovación al espíritu, una renovación a la vida misma. Esa sería mi sugerencia. Entonces, ¿alguien más quiere compartir o comentar? Sí, va a ser al futuro, pero el Gracias. futuro está hecho con cosas pequeñitas. Es hacer Sí, sí, pequeños cambios, es detectar pequeñas cosas, es ser mejor claro, un poquito. Se claro. imaginen si cada mes hiciéramos un cambio, porque dicen que se requieren 21 días mínimo para practicar, repetir, para cambiar un hábito, ya cada año tendríamos 12 hábitos mejores. O sea, si eso lo hiciéramos cada año, al final del año tendríamos 12 hábitos buenos que reemplazan a 12 hábitos malos. Entonces, cada año de edad que tuviéramos, pues llegaríamos casi a la perfección, por decirlo así. Sería maravilloso. Ahora imagínense si cada año hacemos un cambio de un hábito negativo por uno positivo. Es muy Ujú. importante eso. ¿Vale? No, Gracias. sí, muchas gracias. Gracias, Iracema, muy gentil. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Por favor, para continuar y ya cerramos. ¿Alguien que quiera externar su punto de vista o comentario? Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Digo, viene la parte intelectual que esa ya como que ya no me empieza a gustar, pero la tengo que compartir porque es parte de la instrucción. Este material se los voy a enviar. Ojalá les sirva. Digo, llevan, como alguien me decía, es que nos has mandado tanto material
que ya estamos hasta abrumados. Les digo, bueno, no lo vean, nada más elijan de todo una cosa, elijan una palabra o algo, no hay necesidad de conocer y recordarlo todo, no tiene sentido. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de por qué es importante tener un propósito específico en la vida. El tener un propósito es tener un porqué. Cuando uno tiene un porqué, normalmente se levanta en la mañana y se levanta con cierto entusiasmo, cierto aliciente. No se levanta como aquel que va a verse al espejo, digámoslo así, todo lagañoso y todo triste y así todo como si no hubiera descansado. Tener un porqué aumenta la resiliencia y también desarrolla nuestra capacidad creativa, nuestras facultades, y por ende también nos permite disfrutar de mayor bienestar, de mayor plenitud. Entonces la palabra resiliencia básicamente se refiere a la capacidad de adaptación y de aprender, digamos, más que enfrentar los problemas, aprender a ser empático con ellos y aprender a crecer en medio de ellos, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener un propósito específico en la vida, porque nos permite la expansión de nuestras capacidades y a la vez nos va a desarrollar el bienestar, nos va a dar bienestar. Entonces, cuando uno llega a este punto, hay una inspiración de cambiar y es importante darle debido cauce a ese deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio nos va a impulsar a superar nuestra zona de confort. Hay que recordar que la zona de confort no es que sea de conformidad o que esté cómoda. La palabra zona de confort es zona de estancamiento. Cuando uno dice es que estoy aquí en mi zona de confort y me siento bien, significa que estás estancado o que estás empezando a morir, estás empezando a languidecer, empezándote a acostumbrar a una celda que puede ser cómoda, pero es celda, porque no te permite crecer. Entonces es natural que los seres humanos nos conformemos con el confort, con la comodidad, con el placer, con el bienestar, pero no estamos hechos para eso. Porque si no hay amenazas, si no hay urgencias, si no hay problemas, si no hay dificultades, ¿qué nos va a permitir movernos, evolucionar? Digo, la mayoría quiere cambiar, pero no se quiere inconformar o no quiere perder su zona de confort. Entonces, cuando uno siente la necesidad de cambio, ahí está uno atentando con la zona de confort. Y normalmente la personalidad es la primera que se espanta y la primera que dice, no, yo no quiero que muevas nada. Entonces es interesante que ese cambio conlleva estrés, conlleva miedo, conlleva resistencia natural de la personalidad, pero es necesario para el crecimiento. Y esto es el caso, por ejemplo, de un pollito que va a nacer y que si no pica el cascarón y si no despliega sus alitas, la circulación de la sangre se detiene y colapsa. Si alguien de afuera le ayuda, le corta o le rompe el cascarón, lo mata. Lo mismo pasa con un niño que está creciendo. Sufre porque está gateando, empieza a caminar, se tropieza y se cae, pero es parte del proceso de crecimiento para ser adolescente, joven o adulto. Entonces el cambio debería ser nuestra naturaleza. Y si estamos limitados por la inercia de la personalidad, de los hábitos, tenemos que aprender a hacer concientizar qué hábitos tengo en mi día a día que me están impidiendo desarrollar esa capacidad de trascender los límites. Entonces, cuando la zona de confort se ve expandida por nuestros cambios, esa zona se va ampliando, es decir, vamos creciendo. Por eso la vida nos presenta problemas, por eso la vida hay retos, hay dificultades. Es una manera inconsciente que tiene la vida de movernos para poder activarnos en nuestra verdadera naturaleza, es evolucionar, crecer. Entonces, muy normal que haya miedo, que haya resistencia, que haya dificultad para hacer un cambio. Un compañero decía que es muy difícil cambiar los hábitos y realmente no son tan difíciles. Es como les digo, vayan a tomar el sol unos 15 minutos cada tercer día o una vez a la semana y sean perseverantes 21 veces y eso se vuelve algo como un placer que pocas veces lo hemos disfrutado. El sol. El sol es algo maravilloso, el agua.
irse a nadar en un agua termal, por ejemplo, el convivir con un animal, por ejemplo, con una mascota, el visitar niños, por ejemplo, el atender personas que necesitan de tu ayuda, eso alimenta al espíritu. Y es algo tan sencillo que se puede hacer. Entonces vamos aquí a comentar un poquito cuáles algunos consejos para determinar tu propósito. Esto de alguna forma es un resumen de lo que hemos tocado, pero prácticamente, principalmente es identificar tus valores, tus fortalezas. Es muy importante eso. Define metas en las áreas que ahorita marcamos, algunas, no necesitamos llenar todas. Tratar de superar tus distracciones que te roban el alma. Por ejemplo, el uso frecuente del celular, de las redes sociales, distracciones como placeres que nos degradan, como puede ser el alcohol, las drogas, el apostar. Ustedes conocen muchas distracciones, yo también, entonces no hay necesidad de listarlas todas. Superar tus distracciones es usando la sustitución, poniendo la atención en otra cosa más constructiva. Aceptar los problemas y desafíos como oportunidades, como acicates para crecer tu zona de confort, por decirlo así. Aprende a armonizarte en las circunstancias, disfruta de la vida y descansa suficiente. Date el descanso aún de la mente, aún del intelecto. ¿Cómo? Por ejemplo, presenciando música, yendo a una orquesta sinfónica, yendo a una obra de teatro, haciendo cosas que normalmente no haces, tratando de aperturar tu capacidad de disfrute y de maravillarte de otras cosas. Intégrate a una comunidad afín, una comunidad que busque los mismos valores que tú, que pueden ser valores espirituales, religiosos, valores de ayuda a la sociedad, a los niños, a los adultos, a la comunidad, a la naturaleza, etcétera. Intégrate a una comunidad para poderte fortalecer con ellos y a la vez servirlos. Y disfruta servir a los demás, porque es un privilegio el poder servir. Hay tanta gente que no tiene piernas, que no tiene brazos, que está enferma o que está enferma de orgullo, de egoísmo y no tiene la capacidad de servir a los demás. Se priva de ese privilegio. Entonces, recordando el poder de tener un propósito, se parte de la honestidad y la congruencia. Hay que ser honestos y congruentes y poner en práctica lo que estás aprendiendo. Entonces tenemos que poner en práctica, hay varias cosas que ya hemos desarrollado. Se dice que la mejor forma de aprender no es oír nada más, no es ver imágenes. La mejor forma de aprender es practicando lo aprendido, es poniéndolo en práctica, es aplicándolo. Entonces, ¿cómo puedes poner en práctica las lecciones aprendidas? Y esto sería una tarea. ¿Cómo puedo poner en práctica la cooperación con los demás, con uno mismo, con nuestro entorno, con Dios? ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? ¿Y cómo puedo usar mi relación con los demás para usar el reflejo que de ahí traigo para el autoconocimiento? Y una vez que me encuentro, que me cacho, ¿cómo puedo trabajar en mí mismo para mejorarme como persona? Y algunos nuevos hábitos, el hábito de la autoobservación, que ya lo vimos, aprender a desidentificarse y empezar a crear el alter ego, que ya lo vimos, llevar un diario de los hallazgos y de cómo estoy cambiando, la práctica de la oración, la meditación, aprender a intuir la interpretación de los sueños, pero para ello hay que tener una libretita para darle importancia y que el universo así lo entienda, y empezar a establecer elementos para cambiar. Eso sería como la sugerencia. Y la última pregunta, ¿con eso estoy cumpliendo mi misión de vida? Muchas veces gente lo dice, es que no sé cuál es mi misión de vida. Independientemente cuál sea la misión específica, la misión de vida está resumida en esto que hemos tocado, creo yo. Aprender a ser canales de bendiciones, aprender a conocernos y transformarnos en la mejor versión de nuestra capacidad creativa, artística, a través de la inspiración con nuestro interno. Él sabe lo que podemos hacer, pero de nosotros depende quererlo conectar. Digamos, hay que usar los recursos. Hay que aprender a trabajar esto. Entonces, pues aquí termina. Esta es una instrucción breve. Digo, bueno, pues está todo, estoy en tiempo, ¿no? Por ejemplo, así nada más ya cerrando, porque hay algunas notas que aquí puse, pero que no me acordé.
Por ejemplo, el propósito, al tener un propósito, fortalece nuestra capacidad, nos da una defensa contra las adversidades y los problemas. Cuando uno tiene un propósito en la vida, pueden pasarle mil cosas, pero se vuelve como un amortiguador, un propósito en la vida, digamos como un escudo, una coraza. Cuando uno tiene un propósito en la vida, casi puede uno enfermarse, perder el dinero, tener muchos descalabros. Pero si uno tiene un propósito en la vida, el propósito le da mucha fortaleza, le da la capacidad de resistir. Me recuerdo muchísimo los casos de los profetas bíblicos, por ejemplo, personas que los metieron a la fosa con los leones, por ejemplo, personas que sufrieron muchísimo y que de alguna forma el ideal en la vida, el propósito en la vida, los llevó a alturas mayores, tremendas. También el propósito nos ayuda a expandirnos, a crecer y a desarrollarnos. Por eso se enfatiza mucho el concepto del servicio. No es por servir, nada más porque a mí se me ocurre o porque Jesús lo dijo. Cuando uno tiene un propósito en la vida que va muy relacionado con el crecimiento de uno, a través de dar la creatividad que uno tiene a los demás, un ideal, un proyecto, normalmente uno desarrolla sus potencialidades. Y uno no sería lo mismo si no tiene propósito en la vida. Es como alguien que se queda pequeño, no crece y no se fortalece sus músculos. Entonces el propósito en la vida desarrolla nuestro poder interno, personal. Es como un catalizador para el propio crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tengo metas, tengo motivación y eso me va a dar éxito a largo plazo. Entonces también con ese objetivo de lograrlo, tengo que aprender, tengo que superarme, tengo que aprender a sacar provecho, a sacar alegría por mis pequeños logros, a ser más productivo, más creativo, más rendidor, por decirlo así. Entonces, alguien que tiene un propósito y que sea un ideal, del tipo que sea, ese propósito lo va a hacer crecer, a diferencia del que no lo tiene. Entonces, lo de buscar los valores es muy importante porque los valores deben de ir unidos, o sea, alineados con las acciones para tener una vida con propósito. Alguien que tiene capacidad y valores y fuerza para poder interactuar con los demás, quizás sus acciones van en esa línea. Es decir, tenemos que aprender a ser congruentes y alinear nuestros valores, nuestras acciones a los valores que tenemos. También es cierto que cuando uno tiene un propósito, el estrés disminuye. Cuando uno tiene un ideal en la vida, la ansiedad va bajando, baja sus niveles. Entonces nos volvemos inclusive por salud con un sistema inmunológico más potente, más poderoso. Y el mayor propósito en la vida es el amor. O sea, por eso la enseñanza espiritual no está loca, no está desajustada y no es como algo fuera del concepto de la salud mental, la salud física y espiritual del ser humano. Yo me doy cuenta que las diferentes terapias de psicología, muchas de ellas fallan porque no establecen la conexión con el poder superior, con el poder de Dios. Solo algunos, por ejemplo, AA, Neuróticos Anónimos, NA, algunas otras escuelas, trabajan mucho el poder interno, el poder superior, y ayuda mucho a dejar hábitos malsanos para las personas que siguen esos conceptos, conocimientos. Entonces, superar las distracciones es otro concepto que va a entrar en reto, porque una persona que tiene distracciones inconscientemente, por ejemplo, perder mucho el tiempo, malgastar el dinero, tener hábitos malsanos, son como bloqueos que él mismo se pone para desarrollar su potencial. Yo le comentaba a un familiar que muchas veces cuando estamos viendo las redes, internet, YouTube, Facebook y todo eso, es como si tuviéramos una máquina de esas que nos pasa la vida aquí. Y ese lugar antes nos distraíamos con la televisión, la Philips, la Panasonic, etcétera, la Sony, que estábamos en nuestra casa y veíamos la tele. Y ahí pasábamos horas, al menos de niños, viendo la tele. Ahora está peor, porque ahora la tele la tenemos en un cuadrito pequeño y la tenemos todo el día, hasta dormidos tenemos la tele. Entonces, ¿qué creatividad, qué inspiración se va a desarrollar viendo un programa que viene de afuera hacia adentro? Es decir, ¿qué puede venir de afuera que nos inspire, que nos dé creatividad, que nos desarrolle la faceta divina? Es al revés. Entonces, por eso los medios están muy enfocados a distraer a los niños, a los jóvenes en particular,
porque ellos son más maleables, son más manipulables y atacables. Los adultos que bien que mal, pues algunos que medio saben jugar con YouTube, Facebook y eso, pues realmente lo poco que tienen de creatividad no lo quita, salvo que ahí en YouTube nos enseñaran a ser creativos, pero es muy raro, porque nos enseñan puras cosas que realmente son poco importantes. Entonces, superar tus distracciones va a ser una prueba. Y aquí tenemos que ponernos a prueba, decir, a ver, si quiero esto o no lo quiero. Entonces, tratar de ir eliminando, no les digo que lo quiten todo, pero si usan, ¿cuántas horas usamos para distraernos? ¿2 horas, 3 horas al día? ¿4 horas? Usando todo lo que son distractores que no aportan ningún momento de creatividad, que no construyen. ¿Cuántas horas será que cada quien usa en el día? Entonces, si son 4 horas, que le baje a 2 el primer año y después a lo mejor de 2 que le baje a 1 el segundo año, por ejemplo. Entonces, horarios específicos para poder ver la telenovela o el programa en YouTube, por ejemplo, y muy limitados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso incrementa la productividad. Y aceptar los desafíos. Tenemos el problema de que no nos gusta que nos desafíen o que tener problemas. Entonces los desafíos son los recursos que el universo nos da para poder crecer. Aunque no los queremos, el mismo universo, la misma vida nos va a apoyar a abrir nuestra zona de confort. Entonces, cada pequeño cambio, cada pequeño rompimiento de esa zona de confort, que nosotros lo aceptemos, va a ser más fácil, que nos obligue la vida a hacerlo. Entonces, no esperemos a que la vida nos dé latigazos para hacer esos cambios. Entonces, cuando alguien amplía su zona de confort o rompe sus límites, es una persona que crece, que está en continuo crecimiento, aún en el dinero. El problema de las personas que tienen limitación económica es que su conciencia crea su zona de confort y la reproduce en sus hábitos y en las ganancias que tiene, en su trabajo, en las diferentes formas de traer dinero. Cuando uno logra interpretar y comprender en qué punto está, puede uno conscientemente romper su zona de confort, pero va a haber miedo, va a haber resistencia, va a haber bloqueos. Entonces, ahí para eso está el poder de la oración, la meditación, la inspiración y la fuerza interna. Entonces, y el construir una comunidad de apoyo es buscar personas afines para que nos ayuden. Somos seres sociales, seres gregarios, seres que necesitamos vivir en comunidad. Actividades grupales de motivación, clubes, foros, etcétera, nos permiten eso. Entonces, finalmente, se resume esto. Todo parte de la energía creativa, pero la energía creativa normalmente la condicionamos en un molde y ese molde reproduce pensamientos. Los pensamientos pueden ser inconscientes que manipulan a los pensamientos conscientes cuando no estamos despiertos. Los pensamientos manipulan y crean los sentimientos o reproducen los sentimientos afines y esos generan acciones, hábitos, acciones, comportamientos. Y esos comportamientos crean nuestro carácter y el carácter define nuestro destino. Entonces podemos hacer el cambio del programa. Esa sería la instrucción del día de hoy. Yo sí les sugiero que la concienticen, la reflexionemos y tratemos de sacar el provecho de esto, que no quede nada más en palabras, porque si no, no cambia la vida y la vida sigue igual. Si queremos que siga igual, no hay ningún problema. O sea, podemos seguir igual, ¿no? No hay problema. Pero la vida está hecha para crecer nuestra capacidad creativa, para desarrollarla. Ajá. Muy bien, entonces ya si ahorita tienen algún comentario, alguna pregunta final, por favor, la pueden externar. Estamos para apoyar en lo que podamos. Digo, yo estoy recibiendo mucha ayuda y la verdad la verdad que me gusta que la ayuda llegue, pero yo me doy cuenta que la ayuda llega cuando estoy en la capacidad de aceptar y valorar la ayuda que vaya a llegar. Si no abro la puerta y si ni siquiera estoy a la expectativa de que llegue, no llega. De hecho, llegó, pero como yo no estoy en esa altura de recibir, pues ciertamente que como si no hubiera llegado. Entonces, es importante hacer la espiritualidad práctica. Hacer a Dios una creatividad, es una energía práctica. Es importante bajar a la práctica todo, ¿vale? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, por favor? Y aquí terminamos la instrucción de hoy. Ya el próximo sábado ya empezaremos a trabajar lo que es la mente como canal y vamos a trabajar algunos aspectos de aquello que es el común de los seres humanos. Por ejemplo, la autoestima baja,
el resentimiento, el odio o resentimiento, que es un amor invertido, por decirlo así, el miedo y la culpa. Eso lo vamos a ver, espero en Dios, la próxima sesión. Pero era importante que esto lo tuvieran. Por favor, comenten. A ver, José, por favor. Pues mira, como dices, vas a tratar un punto importante porque yo estoy en la bajo estima todavía un poco por la deshonestidad y porque mi lienzo está manchado, entonces por eso luego a veces no puedo salir de ello. La autoestima baja. Sí. Bueno, eso espérese tantito en la próxima sesión, por favor. ¿Le parece? Porque es el tema en particular que vamos a tocar. Me parece el que le estás dando en el punto. Bueno, esto es muy importante. Esta, si puede usted revisarla otra vez, la sesión, la charla, trate de tomar sus notas. La autoestima realmente es un condicionamiento, un programa que nos lo inculcaron nuestros padres y nuestro nacimiento. Inclusive antes de nacer podemos tener baja autoestima y somos una reproducción en caso de nuestra madre o de nuestra abuela. Entonces, va por ahí. Pero cuando uno concientiza y empieza uno a ver los síntomas, lo único que tiene que hacer es empezar a trabajar con algunas manifestaciones de esa autoestima baja y empezar a hacer como polarizar, cambiar el polo. Pero eso lo vamos a ver en la otra sesión, con más claridad. Sí, ¿Vale? porque mi lienzo está manchado de oscuro. No, no se apure porque lo puede borrar. Aquí la ventaja de este cuadro es que si hemos teñido de oscuridad, siempre hay el thinner, los solventes que limpian la pintura. Si es pintura de agua, es más fácil. Y de esa mismo se quita y se vuelve a crear. Se pone otra capa y cambia. O sea, podemos cambiar nuestra obra. No estamos Pues condenados al pasado, a lo que fuimos ayer. No. sí, fuimos ayer porque ahora, pues ahora ya es totalmente diferente, ¿no? Pero eso del pasado como que me trae todavía con la autoestima baja. Sí, yo le sugiero que no voltee al pasado y que cada vez esto diga, cada vez estoy subiendo de estima, me amo a mí misma. Entonces vaya usando sus palabras para esa realidad, al no hacerle caso, la vamos a matar, se va a disgregar, se va a ir reduciendo su intensidad, su fuerza que tiene, su patrón. Entonces es a través de la reprogramación, le dirían programación neurolingüística, usar el pensamiento, la visualización y algo muy importante, ponga en manos de su ser interno esto y a través de los sueños le van a llegar ideas para aprender a cambiar el programa completo. Pues fíjate que anoche tuve un sueño, como estoy con mi hija leyendo un libro de los de que ella lee, Sí. todos los días leyendo un libro de eso, soñé que me decían, hay que traer, ahí tienes dos quesos, que había dos quesos así como una baguette así extendidos, y uno era como beige y el otro era blanco. Y me decían, lo que pasa es que no puedes avanzar porque estás mezclando esos quesos. Anótelo el sueño y lo vemos en la próxima sesión para poder hacer el match y ahí vamos a ver, porque los sueños son así. Traen claves tremendas y hay Sí, pero yo digo, solución. a lo mejor porque estoy leyendo un libro de los de Mija, que también más o menos tú ya más o menos conoces esa enseñanza. Entonces, digo yo, pues a lo mejor estoy mezclando, que estoy tomando mis charlas y estoy leyendo ese libro. Por eso ni en una cosa ni en otra, ni picho ni cacho. Mire, siempre se puede sacar el bien en cualquier cosa. Lo cierto es de que cuando estamos en ambivalencia, como ahorita lo veo, de que volteamos al pasado y decimos que tengo baja autoestima, ya estoy decretando eso. Tengo que voltear al presente y elevar mi propia autoestima, reconocerme que soy valioso porque soy divino. Ese sería el principio. Ya lo demás es lo de menos. ¿Sale? Gracias. Ok, sí, Gracias. gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentar, por favor? David, A ver, Javier Toledo. Javier, dinos. quiero felicitarte esta vez porque pues esta hora que tenemos aquí es genialmente genial lo que hiciste.
resumiste en menos de una hora lo que hemos visto en meses, ¿verdad? Sí, Entonces, por un lado eso, por otro lado también veo que no puedes ocultar tu alegría porque tú, a ti, al aplicar tú estas bases que nos estás dando, has ido mejorando muchísimo, ¿verdad? Entonces no puedes tú ocultar ya en este momento que te ha ido muy bien, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ya no nos puedes dar las cosas ya mejor, o sea, ya actuar de plano, ya con todas las bases que ya nos diste. Y tú nos estás dando las claves de todo, el lineamiento, el camino, o sea, ya, ya no se puede más, pues. Ya, entonces, la verdad te felicito y muchas gracias, David, por todos los conocimientos que nos regalas en el día a día. sí, gracias. De hecho, esto que les transmito me están, digo yo porque yo lo veo así. Yo veo lo que están haciendo conmigo de alguna forma, porque yo lo permito, como una mira de que yo lo tengo que practicar, de alguna forma estoy obligado, porque es mi decisión practicarlo, para evidenciarlo y poderlo compartir. Por ejemplo, esto que les transmito de los sueños, les confieso que yo ya lo había olvidado. Yo ya no lo escribía. Algunos sueños me doy cuenta que eran muy valiosos. Y yo me di cuenta que el intelecto pregunta y pregunta y pregunta y la respuesta llega, pero como no abrí la puerta al valor de los sueños, no lo entendía. Cuando después de dar la charla de los sueños, hice el ejercicio y al día siguiente me llegó el sueño. Y al otro día fue una corroboración y lo pude interpretar. Por eso les digo que tenemos recursos muy valiosos, que lo único que nos detiene es que no lo estamos creyendo y aplicando con esa confirmación, esa certeza. Por ejemplo, lo que me decían de los hábitos. Yo ahorita decía, ¿cuánto tiempo gasto en YouTube? Más o menos hice un estimado y lo he bajado como a una quinta parte. No digo que lo he logrado del todo, porque luego me gusta ver noticias políticas. Soy muy así, con una tendencia política sobre todo. Pero lo he bajado. O sea, en 3 días, en una semana, lo bajé a la quinta parte. Y estoy a punto de completarlo. Entonces, me estoy dando cuenta que los pequeños cambios sí son posibles. Lo que les digo, por ejemplo, de tener contacto con el sol. Acá hay un patio, aquí en Jalisco, de patio bonito, y mi interno me dijo, oye, es cuando vas a empezar a recibir los rayos del sol y a conectar con la naturaleza. Y le digo, pues es que ¿dónde, no? Hace mucho sol. Dice, allá afuera. Entonces, de alguna forma te descansas y haces el trabajo y te das cuenta de cómo cambia tu realidad. Entonces, estamos hechos para vivir experiencias, no para dejarlas. Tenemos que aprender a usarlas. Así es. Muy bien. Y bueno, vamos con la parte económica y todo, pero realmente, o sea, todo esto se puede aplicar en cualquier ámbito. O sea, no hay excusa para quedarnos estancados y no decir no puedo lograrlo. Todo es posible, todo, tenemos todo el potencial. O sea, si lo vemos así, es la mente crea la realidad. Ese es el objetivo. La mente crea, somos creativos y vamos con todo. Entonces llegará, ya están pasando las etapas y ahorita lo van a ver en poco tiempo, que las cosas se plasman por el simple creencia, sin capacidad de creer que las cosas son posibles. Lo único que la vida nos dice es ¿qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué pintura quieres crear? Tienes las pinturas. ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres poner en ese lienzo? ¿Quieres poner riqueza? ¿Quieres poner X, Y, Z? ¿Quieres hacer de tu vida una obra de arte para los demás? Entonces, eso es lo importante, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más? Digo, me entusiasmo porque veo que esto funciona. Es difícil encontrarle la clave al espiritual, pero realmente no era tan difícil, era muy fácil. Nada más que teníamos que llegar a este punto. Y bueno, si yo lo puedo hacer, o sea, ustedes lo pueden hacer. Muchos lo han podido hacer. Para mí es un reto demostrar que esta enseñanza, que lo que nos ha llegado, es verdad y hay que demostrarlo con la propia vida. O sea, no puede uno decir es que esto es verdad y no hacerlo. No tiene sentido. Ujú. Muy bien. Si no hay más comentario, la charla va a quedar aquí. Se la pueden revisar. El material se les voy a mandar por WhatsApp.
Y bueno, vamos a cerrar el día de hoy, agradeciendo la presencia de todos. Vamos entonces a ir cerrando, ya estamos en tiempo. Muy bien. Vamos a dejar este de la pintura que está fabulosa. Está. Vamos a quietarnos, a inhalar, a exhalar. Agradecemos a la energía creativa del universo, a nuestro Padre Madre, que nos permite vivir, plasmar en este lienzo que es nuestra propia vida, nuestra propia obra, que nos permite utilizar la brocha, que es nuestra mente, como herramienta principal, y los recursos de la vida, que son las pinturas, los colores, con los cuales podemos crear nuestra obra maestra, siguiendo los pasos, la dirección del maestro, con obras de amor, de paz, de alegría, de felicidad, para bien de los demás y para recompensa nuestra. Que la fuente de todo bien ilumine con colores, con el arco iris, como la luz diáfana del diamante que refleja la luz del sol, nuestras vidas, para que aprendamos a despertar el verdadero potencial que tenemos todos los seres humanos, que aprendamos a sintonizar con nuestra fuente interna, con nuestro yo soy, para que nos convirtamos propiamente en la presencia maestra yo soy a nosotros mismos, a través de esa devoción, de ese amor, de ese cariño al Padre, a nuestro guía, a nuestros maestros e instructores internos. Que la luz se derrame en esta humanidad y que aprendamos a abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. Gracias, que esto así está hecho y así es. Gracias. Bueno, pues aquí cerramos, agradeciéndoles a todos. Nos veremos para la próxima sesión y bendiciones. Gracias a todos.